Alfredo Caferata de Carta Abierta, que ya está en línea. Alfredo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo Bien, está muy toda bien. la gente ahí? Buen día. Bien, un gusto de una vez más de estar con ustedes. Les explico, actúo un poquito hoy como figurita repetida ya que estuve el miércoles, porque estamos cubriendo al compañero Roberto Folari, que está en México, no paseando precisamente, sino en un congreso. Entonces, bueno, a los efectos, no tendrán más remedio que escucharme a mí. Es un placer. ¿Roberto pudo conseguir pesos mexicanos? No sabemos todavía, cuando vuelva le preguntaremos. Bueno. Pero por lo menos pudo salir del país. ¿Ah, vieron? Sí. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Es indudable que esto, como recién citaba ese ejemplo, Rodrigo, el tema de los papelitos que tenían los alumnos de Harvard o los de la Universidad de Georgetown el otro día, es indudable que el Departamento de Estado debe de tener siempre a mano una forma de llegar a todas las formas comunicativas que que pueden tener trascendencia en el país, Estados Unidos, porque para mi modesto entender eran textos que tenían el perfil del interés específico de los Estados Unidos respecto a la Argentina. Sobre todo ese chico argentino, pobrecito, que estudió en Harvard, que dijo que él era uno de los pocos privilegiados que podía preguntarle a la presidenta, ¿no? Es decir, ahí prácticamente actuó en representación del diario Clarín, el diario de la Nación, que quisieran tener una conferencia de prensa con la presidenta ahí enfrente para tirarle toda la basura que todos los días tiran desde sus páginas hacia la gente que los compra, que los lee, ¿no? Y bueno, es indudable que tienen marcada la herida, y en la medida que se acerca el 7 de diciembre van a acentuar su ofensiva contra el gobierno nacional. Pero es importante rescatar las dos conferencias de Cristina en el sentido de que fueron dos cátedras, sobre todo la de Georgetown, pienso que fue más profunda, donde llegó a explicar algo que yo no sabía, que ahí, en ese sentido, nos comentábamos con los compañeros de Carta Abierta, esas cosas habría que difundirlas con más vehemencia en los momentos clave. Por ejemplo, que en la Argentina hay $1.300 circulando por habitante, mientras que en Brasil solo 6. Si sacamos la cuenta, y corríjanme si me equivoco, a 40 millones que somos en la Argentina, somos un poquito más, ¿no? Serían 52.000 millones de dólares circulando en la Argentina, contra 1.200 circulando en Brasil, teniendo en cuenta que Brasil tiene más o menos 200 millones de habitantes. Es sorprendente. Alfredito, Sí. vas a tener que escuchar más línea editorial, ¿eh? ¿Por qué? Lo decíamos el año pasado, Ah, sí. varias veces. Ah, bueno, perdón. O lo habré escuchado y hoy no lo registro. Ahora sí. Sí, no, también en Tiempo Argentino y Página 12 hubo artículos que aludían al tema, ¿no? Claro. Pero a veces falta a veces el machaque, porque nosotros largamos las ideas y ya damos por entendido que han sido bien recepcionadas, pero hay que aprender de Clarín y La Nación. Ellos machacan permanentemente cuando les interesa algo, y ese machaque en ciertos sectores de la población da sus resultados. Pero volviendo al tema de los dólares, es decir, es necesario y fundamental especificar nuestra circulación interna. Inclusive he oído que hay negociaciones con sectores inmobiliarios para que lo hagan en forma constante, y que se reacostumbre el argentino a operar con su moneda. Lo que pasa es que, bueno, después de los años 90, donde era cómodo hablar en dólares porque total era 1 a 1, y después de la debacle del 2001, la gente sigue teniendo miedo. Aparte, es alimentada esa cultura del miedo, a que en cualquier momento viene una hecatombe. Yo recuerdo que creo que fue en el 2009, si no me equivoco, un mail que me llegó sellado, se ve que estaba fraguado, sellado desde el Ministerio de Economía, decía que
pronto íbamos a tener un corralito en la Argentina, y lo aclaraba, que era una de las pocas opciones que había. Nunca pasó nada. Y ese texto, con membrete del Ministerio de Economía, ¿quién lo hizo? ¿Cómo lo se fraguó? Bueno, como esa, cuántas otras noticias falsas nos largaron y siempre trataron de asustarnos. ¿Te acordás lo que dijo el diario La Nación cuando inició el periodo, su mandato, Néstor Kirchner? El mismo día. La Argentina se ha dado un nuevo presidente por un año. Sí, y bueno, en un artículo Clarín decía, con estos criterios no puede durar más de 6 meses. Efectivamente. Pero bueno... Y cuando eran amigos, en esa época era amigo Clarín. Clarín era amigo, eran todos los pactos que pudo hacer, debió hacer e hizo magistralmente Néstor Kirchner para poder gobernar, ¿no es cierto? Sobre todo la alianza con Clarín y Repsol, que hoy vemos cómo todo sale al desnudo y avanzamos en el sentido de consolidarnos como Estado independiente, que es lo que muy bien marcó Cristina en estas dos conferencias. La Argentina es un país soberano, sobre todo ante la actitud soberbia y petulante de la directora del Fondo Monetario Internacional, que quiere que nosotros, una vez más, insisten en eso, en que primero lo saquemos a Guillermo Moreno, que es el que sostiene los números del INDEC. Gracias a los números del INDEC no tenemos una inflación disparada y pagamos por esos bonos usurarios que la Argentina tuvo que firmar, creo que en el 2002, durante el gobierno de Dualde, para sostener su deuda, que están contemplados en el crecimiento de la tasa de interés. Los cupones del PBI. Son los cupones del PBI. Exactamente. Y bueno, es indudable que de ahí podemos pensar que hay que avanzar en el sentido de consolidar nuestra soberanía, y gracias a Guillermo Moreno la nación argentina se ahorra unos cuantos millones o miles de millones de dólares al año con esos intereses. Por eso las cacerolas fueron derecho a hacerle el escrache. Parece que las cacerolas tienen una conexión, ¿no es cierto?, con los intereses financieros internacionales. Debe haber algún vínculo ahí. La de Teflón. Y probablemente, como decía un entrevistado en un programa de C23, que hay empresas que han trabajado con el tema de Facebook y de Twitter para hacer la gran marcha de los otros días, y ya están programando otra. Para el 8 de noviembre. Exacto. Es importante aclarar esto porque se nota por las convocatorias en las redes sociales cuando es una cuestión bastante mejor armada, que no viene de un grupo de personas descontentas, espontáneas, y cuando la cuestión es más armada, y cuando ahí sí hay que lo hay, de hecho, más espontaneidad. Acá en Mendoza, algunas personas que participaron de la marcha anterior habían convocado para hoy 28 una marcha, una cacerola también acá en la provincia en contra del gobierno nacional. No sabemos si va a suceder o no va a suceder porque no ha tenido como mucha más repercusión. La del 8 de noviembre es la marcha armada, al igual que estuvo la del 13 de septiembre, al igual que estuvo armada lo de Moreno en su casa. Claro. Ahí eso se nota que por inclusive, digamos, cómo se convoca, por la cantidad, porque no es fácil que se convoquen a millones y a millones de personas por Facebook, no cualquiera lo puede hacer. No es que yo subo una cosa a Facebook y de repente llegan a los 40 millones de argentinos. Entonces se nota, inclusive por la estética, digamos, de la convocatoria, cuándo está más armada la convocatoria y cuánto no. Bueno, y es a raíz de este hecho, también recordemos que se detectó que el Grupo Clarín tenía una oficina de contestadores o participantes en mails o en los artículos donde puede haber entrada por internet para hablar mal del gobierno, de quien escribió el artículo, o como lo hacían sistemáticamente. Eso lo desentrañó a Tiempo Argentino, hace bastante, sí. Sí, hasta dio los nombres de los responsables a cargo de la oficina. Bueno, estamos en marcha, amigos. La Argentina se sigue moviendo, seguimos avanzando a pesar de los agoreros y a pesar de los alumnos de Harvard. Te agradecemos mucho, Alfredo, un abrazo grande.